Hola, ¿qué tal? Esto es La Vida Dura y yo con mis locuras, y hoy les tenemos una invitada muy especial. Ella es Patricia Ceniceros, es abogada con más de 30 años de experiencia en Derecho Penal. Actualmente está terminando la licenciatura de Psicología. ¿Y quién mejor que ella para hablarnos de lo que casi nadie nunca habla? Que es las emociones de la gente que está en la cárcel. ¿Cómo estás, Midey? Muy bien, bueno, quisiera presentarnos nosotras. Yo soy Deyanira Portillo. Y yo soy Jerry Magos. Y bueno, tenemos, como dice Jerry, a una invitada de honor que nos va a permitir conocer más de su experiencia en toda esta parte de los penales y cómo lo vive ella como abogada. Hola, Pati, ¿cómo estás? Gracias por compartirnos. Hola, mucho gusto. Al revés, gracias por invitarme, ¿no? Patricia Ceniceros Pichardo. Excelente, Pati. Queremos ver si tú nos ayudas con todo este tema. Cuéntanos un poquito. ¿Qué pasa con esta gente, con sus emociones cuando tú estás privada de tu libertad? Pues mira, es un tema bien complejo, ¿no? La verdad es que muchos de ellos ni siquiera están como conscientes de lo que pasa, ¿no? Que es como una cosa que se resalta mucho, precisamente esa conciencia o ausencia de conciencia de lo que hicieron, ¿sabes? ¿Cómo? Sí, claro. Cuando tú entras a un penal y platicas un poco con ellos, digo, fuera del tema del proceso legal, te das cuenta que todos son unas blancas palomitas. Muchos tienden a culpar a los terceros, generalmente es a la familia, a los más cercanos, ya sabes, el papá, la mamá, algunas circunstancias de su vida difícil, porque sí, muchos han tenido vida difícil. Otros llegan a culpar a la autoridad. Por ejemplo, he escuchado frases así como que es que todo es culpa del gobierno porque nunca ha atendido el problema de pobreza en el país, ¿no? Okay. Algunos tienden a minimizar el hecho delictivo, ¿no? Que te voy a contar un caso que puede sonar un poco, no por el hecho delictivo en sí, sino por cómo lo contaba este señor, ¿no? Tú lo escuchabas y te decía, es que yo estoy aquí preso porque me comí una salchicha, ¿no? Entonces tú, ¿what? ¿Cómo que comí una salchicha, no? ¿Y qué fue lo que pasó? Él con otras dos personas robaron uno de estos camioncitos repartidores de embutidos. Acababa de surtir en una tiendita, lo vieron fácil, amagaron al chofer, uno de ellos se sube al volante, el otro como copiloto, y este señor del que estoy hablando, en la parte trasera donde viene el refrigerador, tiene amagado al chofer del camión repartidor, ¿no? Y se le hizo fácil, avanzan unas cuadras, pues el tipo se le hizo fácil agarrar un paquetito de salchichas y comértela, ¿no? ¿Te imaginas la escena de adelantito? Sí, de película. De película, adelantito los detiene la policía y pues cuando abren la puerta, él está comiendo. O comiendo su salchicha, ¿no? Para él, o sea, nunca entendió que estaba ahí porque secuestraron, técnicamente conforme a la ley, era un secuestro al chofer del camión, porque él te decía, es que ni siquiera nos robamos nada porque la policía interrumpió el robo, ¿no? Entonces, pues yo nada más estoy aquí por comerme una salchicha y hazle entender que el problema fue que amenazaron al chofer. Entonces, toda la estrategia y el plan delictivo. Exacto, no, de ahí pues puedes deducir un poco que están en proceso de negación constante que les pueden impedir pues aceptar su rehabilidad, en consecuencia pues no logran adaptarse igualmente a la vida en prisión, y esa conciencia, digamos, ausencia de esa conciencia, pues a mí es lo que en lo personal más me impacta. Te llama la atención, claro. Oye, Pati, pero por ejemplo, tú ahora como psicóloga puedes identificar más fácilmente el que está en la negación por, como el de la salchicha que dice, pues yo nada más me comí una salchicha, o el que de verdad está impactado, sufriendo, que es injusto que su estadía ahí, que por error lo captaron a él y se puede notar su angustia, su ansiedad, su pena, su culpa o su miedo, y ahí es cuando tú puedes identificar quién no tiene sentimiento de culpa y sí es culpable, o quién en realidad está ahí injustamente. ¿Sí llegas a distinguir eso? Pues sí, la verdad es que el impacto emocional en la persona, en los dos géneros que me
mencionando es bien distinto porque, mira, hay unos que provienen de actividades ilícitas de alto riesgo, sí. que son los típicos miembros de grupos delincuencia, pandillas, delincuencia organizada, etcétera, ¿no? Ellos pues tienen o llegan a la cárcel con esa conciencia de que la cárcel era una posibilidad real en su vida. Entonces es como si tuvieran una especie de preparación mental que les permite adaptarse con rapidez, porque para ellos la prisión era una consecuencia prevista posible dentro del estilo de vida que llevan, ¿no? Ahí platicaba hace tiempo con un muchacho que ahora ya es señor, ya es adulto casi mayor, que vivía en Estados Unidos y desde niño, como vivía en un barrio latino, estuvo siempre en contacto con el tema de las pandillas, ¿no? Entonces en alguna parte de su adolescencia le gustó y decidió ser pandillero. Entonces él te dice, yo tenía claro que en mi vida solo había dos escenarios posibles. O quedaba yo muerto en algún evento de mi profesión, que es pandillero, o terminaba yo en la cárcel, ¿no? Ahora, con el otro tipo de personas, pues nunca se imaginan que van a estar en una cárcel, ¿no? Que es el típico caso, el que cometió algún homicidio culposo por motivo de tránsito de vehículos, típico que hay, pues lo atropellé y fue un accidente, ¿no? O los que enfrentan un proceso de estos fabricados, que también hay muchos. Entonces, ellos viven en un estado de shock prolongado. Su mente, pues claro que va a tender a resistirse a aceptar el encierro, porque la cárcel les cae de golpe, les cae una injusticia o como una mala pasada del destino. Entonces, pues están en esa constante resistencia emocional que los termina pues desgastando y pues les retrasa esa adaptación a esta situación que es el encierro, ¿no? Sí. Oye, Pati, y hablando de adaptación, suponemos que adentro hay preferencias también de acuerdo al nivel económico que puede tener un preso, ¿o cómo es esa parte? En la cárcel es un poquito como afuera, ¿no? El dinero lo define casi todo. Se dice que la cárcel pues es el hotel más caro del mundo, ¿no? Cuando la gente privada de la libertad recibe un apoyo económico de la familia, pues tiene dinero para comprar en las tiendas del penal, sus los de higiene, de limpieza, incluso comida, ¿no? Porque a veces la comida pues no es padre y lo que puedes comprar en la tiendita es lo que te llena, porque a veces tampoco les dan suficiente comida, ¿no? ¿Qué otra cosa puedes pagar? Pues tu seguridad, puedes acceder a ciertas comodidades y eso pues les hace más llevadero el encierro. Cuando la gente no tiene ese apoyo, no tiene esos recursos, finalmente van obteniendo trabajos dentro del penal, pues mal pagados, ¿no? Incluso se llegan a convertir en sirvientes de otros presos, porque son los que les lavan la ropa, hacen ciertas actividades, ¿no? Entonces, pues sí hay una especie como de desigualdad, de jerarquía, que lo mismo que sucede fuera se reproduce dentro y pues claro que marca profundamente cómo vives, cómo sientes tu día a día, ¿no? Te iba a citar un ejemplo, si sí, a esa parte. Mira, por ejemplo, en los reclusorios de Ciudad de México, o sea, tipo norte, sur, oriente, hay unos que se llaman anexos, que es donde están, por ejemplo, gente profesional que cometió algún delito, la negligencia médica, por ejemplo, y están los de delincuencia organizada, propiamente pues, narcotraficantes y esos, ¿no? Ellos en su anexo tienen su propia celda. Estás con los otros tipos de delincuentes, la población general. Son celdas diseñadas para 6 personas y a veces meten hasta 10, ¿no? Los ricos, digamos, contratan a la gente de la población general, pues para que les lave la ropa. A mí me tocó estar alguna vez en un cumpleaños de algún interno en un anexo y
me tocó comer un poquito de langosta, comida árabe. Mira. ¿Qué? O sea, dices, wow, ¿no? Sí. Qué contraste. O sea, el anexo, entrando, ¿tú puedes pagar por estar ahí solo en un anexo? No, es una clasificación que Ah. depende del tipo de delito. Mm. Estos anexos pues son un poquito como de una seguridad más alta. Ajá, de alta tipo- seguridad. Ujú. Exacto. O sea, delitos de cuello blanco. Por ejemplo, ahí, Ok. ahí es lo más ocurrido, ¿no? Que es la gente bien que cometió un fraude millonario, por Hasta ejemplo. ahí hay clases. Por supuesto. Ujú, ujú. Ok, ahorita que estabas hablando al principio un poquito de este shock de gente que obviamente no Ujú. tenía en su cabeza nunca pisar una cárcel, a diferencia de los que sí se dedican a delinquir, ajá, todos los días. Ese shock, ese como bloqueo, digo, para entender un poquito cómo funciona la mente en esos casos extremos. Acabamos de ver un caso que a mí me llamó mucho la atención, es justo eso, el caso de esta niña Marianne que apuñaló a otra muchachita, influencer o algo así. Entonces, esta niña dice que ella no se acuerda del hecho, o sea, no se acuerda de lo que hizo. ¿Eso es parte del shock o qué pasa ahí? Porque también acabamos de ver ahorita este caso de un muchacho en el CCH Sur que apuñaló a otro y también dice que no se acuerda. ¿Es parte de ese shock o qué es lo que está pasando en la mente de la gente que está haciendo últimamente esas barbaridades? No, pues ahí te distinguiría un poquito que habrá que hacer, por ejemplo, un análisis psiquiátrico, ¿no? Sí se ve a veces en ese tipo de perfiles un problema psiquiátrico tipo esquizofrenia, cosas así, o sea, sí hay algunos que son propiamente enfermos mentales, como tal no son delincuentes, que tendría que autoridad pues meterlos en un psiquiátrico, pero en México no hay este tipo de cárceles para enfermos mentales, ¿no? Sí. Es un problema fuerte. Y ahí te distinguiría un poquito, por ejemplo, con el típico que culpa a todos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene en su mente? Se le activan los mecanismos de defensa del yo. La negación, la transferencia de responsabilidad, que como a todos nos pasa, ¿eh? Porque eso, estés fuera o estés dentro, es normal que te pase, ¿no? Entonces, el individuo, pues, resulta ser incapaz de tolerar ese dolor a la autocrítica y opta por racionalizar los eventos, los hechos y atribuir su culpa a factores externos, ¿no? Sí, justificándolo. Exacto. Ahora, en prisión, ¿cómo repercute todo esto? O sea, termina siendo una especie de función instrumental o práctica de supervivencia para la persona, porque esto le va a facilitar a ese estigma social, permitir mantener una identidad coherente, donde el encierro lo va a vivir como una injusticia, como una victimización, ¿no? Si yo me convenzo de que soy inocente, pues me va a resultar más fácil soportar el encierro, porque no lo voy a vivir como una consecuencia de mis actos, lo voy a vivir como una injusticia. Sí, como víctima. Eso a la larga pues termina repercutiendo en su proceso, pues no nada más el de adaptación de emocional a lo que estás viviendo, pues va a ser como un bloqueo, un impedimento para que tú puedas reconstruir tu identidad, para que puedas aprender del error y verdaderamente hacer una corrección que te permita después reinsertarte pues a la sociedad, ¿no? Ahora, quienes lo aceptan, ¿no? Quienes saben que sí estoy consciente, cometí un error o ya sabía que era una posibilidad en mi vida, pues tienen un camino más claro. Hay una resiliencia muy marcada, ¿no? Porque ellos ya no están a pugna con la realidad. Entonces hacen una especie de trabajo interno que los ayuda a ser más tranquilos, más objetivos con lo de que aceptación. les está pasando, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿sí crees que funcione en sí porque el sistema? Porque digo, no sé, por lo que me estás diciendo, a lo mejor, pues es como, hay gente que sí lo acepta como una consecuencia, pero si no lo aceptas como una consecuencia, yo hablo de ¿Qué emociones se viven? Exacto. Exacto, y si lo vas a volver a hacer cuando salgas. Te voy a comentar un caso que tuve hace poco. Era un
chico que estaba, un señor que estaba por fraude. Él se dedicaba a la construcción, ¿no? Entonces, un cliente que lo contrata le da $1,500,000, le dice, ten, aquí está mi terreno, y le aprobó el diseño, padrísimo, ¿no? Pasan los meses y de repente pues se da cuenta que no sabe de él, se da una vuelta en el terreno, se da cuenta que solo estaban los cimientos, pues lo manda a llamar, oye, pues ¿qué estás haciendo con mi dinero? ¿Por qué no hay avances? Y ahí le dices que me gasté tu dinero, fui y me compré una pantalla y no sé qué, ¿no? Entonces, pues, cínico. Ya Qué cínico. barbaridad, sin culpa. Pero él es de estos que culpaba, que nunca hizo este proceso, incluso se quejaba y decía, es que este cuate era mi amigo, yo no le robé su dinero, yo se lo iba a pagar, ¿no? Pensé que teníamos la confianza. Exacto. ¿Qué pasa? Sale porque su mamá santísima se deshizo de sus bienes para resolver la travesura del hijito. Para pagar. Y cuando sale, pues lo primero que hace es regresar a las andadas, ¿no? Y empieza a meterse en problemas similares, donde la gente le da un dinero que él utiliza para su beneficio personal y otra trae un montón de problemas de cantidades fuertes de dinero. ¿Por qué? Porque no hizo esa corrección, él nunca entendió, ¿sabes? Sí, ya tenía rasgos psicopatoides. Exactamente. Y esto de que no haya psiquiátricos. O sea, personas que están privadas de la libertad en un psiquiátrico. Ajá. O sea, eso es gravísimo porque aparte cada vez es más claro, ahora que tenemos más información, que la gente que delinque muchísimas veces está dentro de un cuadro psiquiátrico. Sí, es correcto. O sea, mira, normalmente cuando entran a la cárcel les practican diversos estudios, incluso los de personalidad, porque es a través de los cuales los clasifican y los van a poner en el módulo correspondiente a su perfil criminológico, ¿no? Pero no hay esa clasificación que tú puedas decir, bueno, es que este es un esquizofrénico y tuvo alucinaciones y por eso fue y mató y apuñaló 20 veces a una persona, ¿no? Los tratan como delincuentes normales. Entonces, me parece que, por ejemplo, en Estados Unidos sí está ese tema, ¿no? Que te detectan un padecimiento mental, psiquiátrico, y te envían a un psiquiátrico. Sí, te dan El atención. problema ahí es que hay muchos delincuentes que ya tienen como muy estudiado el sistema, ¿no? Que es parte de su patología. Y muchos son tan inteligentes que tienen esa capacidad de enfermos mentales. Sí. Para no estar en la prisión es más cómodo estar en el psiquiátrico. Y es muy fácil el sistema, ¿no? Sí, como los que se justifican con una enfermedad física para irse a un hospital privado. Aquí pasa mucho. Así es. Sí. ¿Existe atención psicológica dentro del penal? ¿Hay psicólogos? Sí. Sí, claro. Pero todo el tiempo, o sea, todo el tiempo que están ahí lo están tratando. ¿O no? Pues lo que pasa es que es a elección de ellos. En el penal sí tienen un sistema, forman grupos de atención, es atención grupal, no es una atención individual, ¿no? Tienen grupos, tienen talleres, etcétera. Pero muchos de ellos tienen el prejuicio que igual los tienen los que están afuera, ¿no? De que, pues, que yo no estoy loco porque voy a ir con el psicólogo, como para qué. Yo no me voy a cuerar emocionalmente delante de todos ellos porque me va a hacer vulnerable, ya van a saber por dónde atacarme, dominarme, ¿no? Hay que recordar que allá adentro, pues, lo que predomina es la ley del más fuerte, ¿no? Oye, y hablando de eso, Pati, me imagino que hay momentos de mucha violencia, de mucha agresión que ellos viven. ¿Cómo se experimenta esa parte? Claro, mira, yo ahí te distinguiría un poquito con lo que hace la violencia institucional y la violencia interna. Por dónde están, ¿no? Porque sí es muy normal que pues, ciertos grupos delictivos toman el control de lo que se vende en el penal, las drogas, etcétera, ¿no? Entonces constantemente hay pugnas entre ellos, hay heridos, hay motines, ¿no? Pero la peor de todas es la violencia institucional. Hace poco me tocó que me involucraran como abogada en algo que se llama el reventón de los módulos, ¿no? ¿Qué es eso? Llega algún grupo de choque de
la policía del gobierno y llegan a inspeccionar el penal para buscar armas, para buscar drogas, celulares, pero lo que hacen es aprovechar para golpear y humillar a los internos, ¿no? Este tipo de prácticas en verdad que generan una frustración, una ansiedad y un miedo anticipatorio constante en ellos. En este caso que me involucraron, te voy a poner varios ejemplos, ¿no? A uno lo pusieron a cargar garrafones de agua, uno así en cada mano, como en forma de cruz, y hacer sentadillas. Y le pidieron que se bajara los calzones, ¿no? Ay, no. Entonces las custodias mujeres se ponían a burlarse del tamaño de sus testículos, ¿no? Obviamente, pues esa es una violencia muy humillante, ¿no? A otro, por ejemplo, era un chavo muy, muy guapo físicamente, y a él le bajaron los pantalones y le empezaron a agarrar a cinturonazos. Le dejaron las nalgas moradas. A otro que era un tipo muy alto, fuerte, a él lo agarraron entre varios custodios, lo golpearon, le fracturaron una costilla, ¿no? De verdad fue una golpiza terrible. Entonces, pues, ¿qué les pasa a ellos? Que empiezan a vivir en un estado de hipervigilancia permanente. Tienen síntomas como el insomnio, la tensión muscular, sobresaltos constantes. Depresión. Incluso llegan a enfermarse, ¿no? Sí, claro. Saben ellos que en cualquier momento esto puede repetirse. Esa incertidumbre, miedo, todo eso es lo que más los quiebra, ¿no? Porque no es un golpe físico. Es esta sensación de que si la autoridad es quien debe darte una certeza, te convierte en tu fuente principal del miedo. Entonces, sí, están indefensos. Y ahí no actúa derechos humanos esa parte. Sí, claro. Finalmente lo que hice pues fue presentar un amparo. Ahí solicité que el propio secretario de Acuerdos del juzgado que conocía del amparo fuera a hacer una certificación de las lesiones visibles que muchos tenían, porque fueron más de 100 personas violentadas feamente, y obviamente pues levantas tu queja en derechos humanos, ¿no? Nada más que de aquí a que ya que se tramita, ¿qué pasa? Muchas veces estas huellas de los moretones ya desaparecieron. Entonces, ¿cómo pruebas que efectivamente hubo una violencia? Entonces, lo que se me ocurrió esa vez, bueno, pues que entre el secretario de Acuerdos del juzgado, tiene fe pública, que dé fe y fotografíe las lesiones. Muy bien. Y si puede entrar con un perito, pues mejor. Este asunto, por el tema de derechos humanos, sí prosperó, porque normalmente las autoridades penitenciarias te niegan, ¿no? No es cierto, aquí no encontró ningún problema. Seguramente sí hubo un brote de violencia porque se pelearon dos grupos delictivos y fue una golpiza entre ellos, ¿no? Que es por lo general lo que contestan, ¿no? Qué fuerte, oye. Ay, no, sí está fuertísimo. Este grupo entra de afuera, o sea, es ajeno, no está de diario en el penal, ¿verdad? No, en el penal, pues, está la custodia penitenciaria, que es un tipo de policía, digamos, y estos grupos, pues, son parte del gobierno, son parte de los cuerpos de seguridad, pero no están dentro del penal, solo con el pretexto de hacer esas revisiones que son parte de su obligación. No, bueno, pero entonces a los que hay que tratar de la cabeza es a esa gente, porque, o sea, ¿por qué vas a querer violentar de esa manera a la gente porque eso ya es por gusto? O por controlarlos, porque a veces, en ese caso específico del que les estaba platicando, dentro de los reclusos había un abogado. Entonces ya te imaginarás cómo le iba al penal, porque constantemente metía procedimientos, quejas, y obviamente pues los propios prisioneros lo agarraban un poquito como de líder, ¿no? Entonces, una forma de ponerles un estate quieto y no me estés denunciando, ya no aguanto, tengo aquí 50 quejas de derechos humanos, ya los jueces me han mandado mis escrititos de pórtate bien, ¿qué estás haciendo, no? Entonces, pues una manera de controlarlos definitivamente es esa, ¿no? Sí, de castigarlos. Y de hecho hay algunos presos que inician ahí a estudiar, ¿no? Ahí pueden estudiar la preparatoria, incluso hay algunos que estudian derecho, salen ya titulados.
Tengo un montón de conocidos que son abogados penalistas que estudiaron la carrera. Ay, Entonces, y son súper buenos porque sí, porque lo vivieron. están viviendo los procesos no nada más de ellos, sino de sus compañeros. Claro. Y se ponen a estudiar y la verdad es que son buenísimos. Muy bien. Oye, Pati, pues qué importante poder entender las emociones de los que están presos, incluso los culpables y los no culpables, cómo viven de manera distinta y también los privilegios que pueden existir ahí. Y bueno, yo estoy impresionada de todo lo que tú has podido experimentar. De experiencia o de manera rupestre, te vas convirtiendo en una especie de psicólogo por todo lo que escuchas, todo lo que ves. Entonces, en algún punto, por eso dije, ay, wow, yo creo que me voy a convertir en psicóloga para entender bien todos estos enigmas de la mente, ¿no? Muy bien. No, y sin duda te ha ayudado más, ¿no? Pati, pues si tuvieras que definir en una frase toda esta experiencia sobre la parte emocional que se vive en un penal, ¿qué frase nos dirías? Pues yo te diría que el penal es un lugar donde no existe la dignidad, pero también me gusta mucho una frase que se utiliza mucho en la literatura penitenciaria, que lo que dice es que lo que más pesa en la cárcel no son los muros, sino la soledad, ¿no? Eso te lo afirma cualquier privado de la libertad. Ay, debe de ser terrible. Pues te agradecemos mucho toda tu experiencia que nos has compartido. Gracias de verdad por tu tiempo y pues muchas felicidades por haber iniciado esta carrera también de psicología y poderlo combinar. Yo creo que tienes mucho que aportar. Me decías que algún día escribirás un libro y pues quedaremos atentos. Ay, pues muchísimas gracias por la invitación y por escuchar todas mis locuras. Increíble. Es que Aquí ahora sí que la vida dura y nosotros con nuestras locuras. No, te agradecemos mucho. La verdad es que queremos que fuera una ventanita para voltear a ver todo esto de lo que no se habla y de lo que no sabemos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Todo este ejercicio, pues sí debe servir para hacer una mirada a no ver a los internos como monstruos, sino como personas que cargan culpas, errores. Habrá que reconocer sus emociones y obligarnos a verlo como seres humanos, o desechos sociales, ¿no? Claro, porque incluso los que tienen culpa no tienen culpa por sus experiencias de vida. Exacto. Muy bien, Pati. Pues muchas gracias de nuevo, amigos y amigas. No se pierdan este episodio y compártanlo con los demás. Sí, recuerden que estamos en todas las plataformas. Agradecemos mucho a Pati Ceniceros y a ustedes por habernos acompañado aquí. Esto es La Vida Dura y Yo con Mis Locuras. Yo soy Geraldine Magos. Y yo, Deyanira Portillo. Nos vemos en la próxima.